Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Yo soy Daniel Salas. Este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas. Buenas noches, querida audiencia. Hoy, como lo prometimos, por fin se cumple, que tenemos acá un invitado muy, muy especial. De hecho, toda la gente de la UNSA ya lo conoce, de música. Es profesor, compositor y además una gran persona. Presentamos al maestro Javier Vizcarra. Hola, maestro, ¿cómo está? Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos a todos ustedes, a su audiencia. Realmente muy contento de estar aquí. Am, Realmente debe ser la segunda vez que me entrevistan en estas condiciones, así que, bueno, como dijiste, la magia y la edición, borraremos las metidas de pata, pero vamos con todo y las mejores ganas. Claro que sí, Bueno, vamos a empezar esta temporada de una manera muy, muy especial, ¿no? Porque desde la temporada pasada ya estábamos con Daniel que decíamos, ¿no? Vamos a tratar de hablar de todo un poco de las artes. Y bueno, qué mejor forma de hablar respecto a artes que con un maestro, ¿no? Que ya prácticamente tiene un vasto conocimiento acerca de todo esto, en este caso, la música. exacto, Aloncito. Y bueno, ahora vamos a hablar de temas muy interesantes y que a todos nos están molestando, ¿no? Un poco, por ejemplo, el hecho de la virtualidad, el hecho de aprender mediante internet y ver todas esas cosas. Y empezamos con nuestro primer punto, la labor como compositor, siendo parte maestra de Opus 21, que hace poco sacaron el libro, realmente genial, con una edición muy buena y de open source para todos. Maestro, cuéntenos esta faceta de usted, cómo empezó en este mundo. Primero en el mundo de la música, el mundo de las artes en general. Cuéntenos, maestro. Bien, bueno, yo recuerdo haber estado con la música desde siempre, desde chiquito, desde mocoso, jugando con mandolinas, pianos, flautas, todo instrumento que hubiera. De alguna forma tuve una cercanía por parte de mi familia, tal vez más del lado de mi papá. Mi abuela cantaba en el coro municipal hasta que falleció, o sea, digamos que ha habido una especie de vínculo ahí. Y por el lado de mi abuela, anécdota curiosa que cuando entré a la escuela todos me decían, usted es nieto pues de doña Nora. Entonces como que la tenían marcada y por eso me hicieron el reconocimiento a mí. Um, pero más allá de eso, siempre he estado con la música, siempre me ha gustado. El momento en el que decido estudiar música es un punto bien extraño, es un punto, ¿cómo decirlo? No es un quiebre trascendental en mi vida, es simplemente una decisión que tomé estando en el colegio, porque yo ingresé estando en quinto, y más fue una cosa de veamos hasta dónde llegamos. Esto me gusta, esto es interesante, es muy cautivador. Siempre el lado de las humanidades siempre me llamó mucho más, ¿no? Incluso tuve em, como algunas especies de llamados para estudiar derecho, para estudiar medicina, para estudiar un montón de otras cosas, pues totalmente distantes a algo relacionado con arte, ¿no? Pero me quedé aquí, tuve los 5 años de la carrera en la escuela. Hubiera sido tal vez interesante, las condiciones y los recursos no lo permitieron, pero ir a hacer el bachelor afuera, ¿no? Pero al final fueron los 5 años acá. Terminé y por esos azares del destino, termino mis 5 años en la universidad. Fueron años bastante productivos, debo decirlo, me permitió trabajar ya desde la composición. Me acuerdo que incluso cuando estaba en quinto año se estrenaron algunos trabajos ahí en la escuela, incluso mismo con elencos de la escuela. Y bueno, luego de toda ese periodo de exploración, se acabó la carrera y como uno de esos azares del destino, salen plazas en la Sinfónica. Ya habían salido un tiempo antes, pero en esta ocasión salen, digamos, un poco reafirmando ese compromiso que habían tenido de ampliar las plazas, porque la Orquesta Sinfónica siempre tuvo el problema de ser un cuerpo
reducido, ¿no? Para hacer una orquesta sinfónica y para todo el trabajo, por supuesto, que hizo hasta el año 2011, 2012. Ha sido pues un desafío poder llevar a cabo obras cuando a veces solamente tenías pues 5 violines primeros, 4 segundos, ¿no? Números realmente pues desnutridos, ¿no? Para una orquesta, pero al final el ministerio encuentra las formas y se da este concurso a la plaza, obviamente aplico, postulo y desde ese año hasta este momento ha sido prácticamente estar con la Orquesta Sinfónica de Arequipa, ¿no? Es, digamos, el primer elenco de la ciudad, entonces esa es tal vez la parte más bonita de este camino, me atrevería a decir, como ese espacio de estudiar música para hacer música resulta finalmente en la oportunidad de terminar mi carrera y poder dedicarme a hacer música, ¿no? En paralelo a eso fue lo que hice en composición, tomé algunos cursos. Hace 10 años precisamente fundamos con un grupo de amigos la asociación Opus 21, que es un grupo de jóvenes, bueno, no tan jóvenes, pero músicos que esperan, digamos, encontrar en las nuevas generaciones, quienes se van uniendo, quienes se van acercando, una oportunidad de expresión musical en un espacio que no había existido antes, ¿no? O sea, si bien se componía, si bien siempre ha existido, si bien incluso hemos mandado compositores a Lima y todo, pero digamos que un círculo, y esto es lo curioso, porque funcionaba alrededor de la UNSA y alrededor de la Dunker, que son los dos centros, digamos, de formación musical más importantes en la ciudad, ¿no? Entonces eso ayudaba a que la agrupación Opus 21 pueda ir creciendo. Han sido 10 años de muchísimo trabajo, tal vez muchos proyectos truncos, tal vez una nueva oportunidad ahora que hemos publicado nuestro libro, que es un libro que además eh, reúne material nuestro, ¿no? O sea, son publicaciones que nosotros hemos realizado de obras propias, que también creo, y como tú lo has dicho, que aprovechando de que está gratis, se puede descargar por cualquier sitio, es una extraordinaria manera de difundir, ¿no? Precisamente eso, lo más importante de Opus, el espacio y la oportunidad de difundir estas cosas, ¿no? Y en paralelo, el tercer paralelo, digamos, de los últimos 5 años serían, sí, ya 5 años que ingresé a la universidad. Este año estoy cumpliendo 5 años de haber ingresado a la Escuela de Artes, a enseñar música. Desde un comienzo enseñando orquestación, violín, por supuesto, que es mi especialidad instrumental, y ahora con el curso de contrapunto, ese curso terrible. El curso Pero, de miedo por de así todos. decirlo, ese sería El oncito. ese curso es el que todos tienen que pasar por ahí, lamentablemente. Algo muy importante que yo resalto es de que el maestro ha dicho es justo eso, ¿no? De que él, por ejemplo, terminó y ya agarró una plaza en la Sinfónica y ya prácticamente, obviamente, el estar en la Sinfónica también es una situación remunerada, obviamente, ¿no? Y creo que esa muchas veces es la Sí. preocupación de los padres al momento en que, por ejemplo, un hijo decide, opta por decirles, quiero estudiar música. No siempre, desde que tengo memoria y desde hace años, creo que desde la época de mis papás, siempre ha sido como que el tabú ese, ¿no? De que les dices, quiero estudiar música y la clásica, la de siempre, ¿no? Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo te vas a sustentar? Y todo eso, ¿no? Creo que esas ideas muchas veces son creencias mal infundadas, ¿no? Prejuicios, por así decirlo, que se tienen, ¿no? Que muchas veces cuestan un poquito despejarlos, pero que sí son posibles, ¿no? Y que bueno, afortunadamente en la época que vivimos ya es una situación que está cambiando poco a poco, ¿no? Ya cada vez es más visible de que no solo la música, las artes, ¿no? En general, es un modo de vida que sí es sustentable y que es un trabajo y es igual de digno que cualquier otro trabajo y otra profesión que uno decida tomar, ¿no? Un buen punto, Aloncito. Maestro, y por ejemplo, usted se considera afortunado que justo en ese momento de que salió, porque bueno, en percusión, yo soy percusionista, y bueno, creo que si quieren estudiar música, no estoy en percusión, estoy en violín, estoy en cualquier otra cosa, porque la percusión es una vaina, es cargar, es tocar, es volver a cargar. Se goza, pero creo que además de la cantidad de instrumentos que tenemos que aprender, ¿no?
por ejemplo, en percusión, recién hay un par más de percusionistas, ¿no? Está Walter y Martín, que son increíbles. Yo a Walter, a Waltico lo estimo mucho, es un gran percusionista, y Martín también increíble este percusionista. En el caso del violín, ¿fue usted considera un poco más fácil conseguir la plaza? ¿O cómo usted considera que ahorita en la orquesta está la situación? Bueno, en lo que se refiere principalmente al aspecto administrativo, digamos, la disposición de plazas, la apertura de plazas, fue una cuestión bastante fortuita. O sea, para los que saben lo que significa el Estado, Plaza Nueva es una de las 500, pues, ¿no? Y que hayan salido esa vez, ¿cuántas fueron? 15 plazas, creo que salieron así en un paquete. Fue realmente un gran logro. Fue, creo yo, la oportunidad, una en mil, que tuvo la Orquesta Sinfónica para poder apuntar al camino que actualmente está siguiendo, ¿no? Y ya después, por supuesto, de ese proceso, más allá de la aparente, no lo sé, yo diría que estuve en el momento correcto, en las circunstancias correctas, o sea, ahí en el sitio, en el momento en el que se necesitaba, porque realmente de esas plazas la convocatoria fue a nivel nacional, entonces habían aplicantes de Cusco, o sea, pueden venir, entregan el CV y salí ahí y era, uno ve en su casilla contractual donde sale la plaza y está compitiendo con 5 o 6 personas, ¿no? Entonces es un proceso en el que está realmente estresado. Claro, es Fue bien una reñido. cuestión, pues obviamente, sí, realmente fue reñido en ese punto. Pero afortunadamente se dio. Y ese ha sido el inicio de este camino. No fue realmente Yo creo que ese sí sería el punto de quiebre así en mi vida profesional. Tal vez no tanto el momento en el que decidí estudiar música, sino el momento en el que pude realmente ejercerla, ¿no? Y estamos hablando del año 2014, o sea, ya van a ser 7 años de trabajo ininterrumpido con la orquesta. Quién sabe cuántos años más vendrán, ¿no? Lo importante también en ese camino es el crecimiento técnico que la orquesta ha tenido. Y ese crecimiento, no lo sé, es como que va muy de la mano, no solo con el repertorio que te exiges, sino con el nivel en el que lo vas logrando, ¿no? Y en ese nivel en el que lo vas alcanzando resulta una estimulación positiva para que los músicos afronten repertorios cada vez más desafiantes. Realmente es una chambaza poder haber trabajado. Hemos hecho Mahler, hemos hecho cuadros de una exposición, hemos hecho ahí planetas. Fue locazo ese cuadros. O sea, realmente ha sido bomba. Y los ensayos eran pues pesadísimos, los solos, el nivel de exigencia que existía en los músicos, sobre todo en los solistas. No es por nada, pero en el caso de las cuerdas, bueno, estamos camuflados, estamos escondidos, se nos puede escapar. Exactamente. Y es curioso porque en los blogs de los violinistas, de los músicos de otras orquestas, esa es la forma de proceder, la forma de pensar, ¿no? Uno diría que estas cuerdas pues siempre puente ovejuna entre sí mismos, se protegen, pero no es así, es nuestra dinámica de funcionar, ¿no? El nivel de exigencia realmente es más superior para los solistas de vientos, para los solistas en los metales. En los metales, me imagino, fue con el tema del instrumento. Yo me acuerdo. Pero poco a poco hemos ido llegando a esos niveles, ¿no? Yo me acuerdo mucho, maestro, en cuadros. Yo toqué una parte en la tarola. Y era pues, la tarola sonaba y la tarola suena es otra cosa de la percusión. O sea, si toques piano, se nota que estás tocando algo. Y me acuerdo que me traumé y de ahí entendí el nivel al que ha llegado la orquesta, ¿no? O sea, ya no hay que simplemente tocar, sino hay que ejecutarlo de tal manera que al director le guste. Y bueno, es otro de los temas que hablaremos en un momento, es la labor del director en la orquesta actual, que ya alguna vez le pregunté, maestro, pero bueno, en ese momento que era todo normal, me acuerdo mucho esa exigencia, ¿no? El maestro le llegó, paró y me dijo, toca esto, hasta que no salió y seguimos, ¿no? Y realmente yo también veo ese surgimiento, ¿no? De la orquesta. Por ejemplo, antes solo estaba el maestro Henry, que también ya está muchos años en timbales.
y estaba solo, o sea, prácticamente él, gracias a él, nosotros hemos realmente, yo le agradezco eso al maestro Henry, que nos ha llevado a la Sinfónica, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de tocar ahí y tener esa oportunidad, ¿no? Él hablaba con el maestro Henry, ¿no? Y esa oportunidad de tocar y de hacer, ¿no? Que ahora se está dando, bueno, no sé ahorita en pandemia, pero cuando Antes. estábamos en la regularidad, siempre había gente de la U, siempre eran las caras conocidas, ¿no? Y maestro, en cuanto a composición, ¿cómo así usted compone? ¿Cómo así usted empieza a tener esas ideas y a plasmarlas? ¿Cuál es su punto de inicio en la composición? Bueno, a ver, bueno, pasando un poco por la introspección y las sesiones de terapia, escarbando así en el fondo de la mente, tengo escenas de niñito, de chiquito, desarmando juguetes, ¿no? Así para que nunca más los vuelva a armar o cuando los arme nunca más vuelvan a andar. Pero desarmaba los juguetes para ver qué había por dentro, ¿no? ¿Qué hacía el botoncito? ¿De dónde venía el cablecito que hacía esta luz? Qué sé yo. Y cuando entro a estudiar música, me da mucha curiosidad encontrar esas, digamos, esos clichés formales, esas repeticiones propias en la música tonal, propias de la música en realidad, ¿no? De cualquier género de música tiene sus propias tendencias, ¿no? Y me cautivó mucho poder ir a ese proceso, ¿no? Regresar a la infancia y decir, quiero desarmar esta pieza y sacarle todo. La ventaja es de que ahora la puedo volver a armar y va a sonar exactamente igual. Entonces, ese es, digamos, mi primer acercamiento con la composición. Simplemente dejarme maravillar un poco por algunas cosas que otros compositores hicieron. Y en un primer momento, que sí representa alrededor de 2 años de este periodo de composición, imitar. O sea, valgan verdades, no había una escuela de composición aquí, incluso curso de composición, no sabría a quién solicitarlo, ni digamos cómo llevarlo. Para empezar, estaba empezando música, era una cosa pues tenía todas las de perder cuando entré a la universidad, nadie sabía qué iba a hacer, yo ni tenía idea de este camino que iba a seguir. Entonces el acercamiento a la composición principalmente fue desde ese lado, ¿no? Muy intuitivo, muy desde la imitación, pero eso me permitió descubrir algunas cosas que están en la música y que curiosamente ya despertaban en mí querer ver de dónde vienen, qué hacen, para qué sirven. Y es ahí donde empieza el acercamiento pues a las materias teóricas, ¿no? Armonía, contrapunto, formas, el mismo análisis, entrar un poco también a la investigación, ¿no? A leer, o sea, ya no es el periodo en el que un compositor va, entra, se inspira, escribe 2, 3 cosas y pues, lo publica ese mismo día, ¿no? O sea, la composición desde hace al menos 100 años ha llevado un proceso creativo mucho más distinto. No es Mozart escribiendo música en su mesa de pool, ¿no? En su mesa de juegos, ¿no? O sea, ya es una dinámica mucho más distinta. Ese sentido de inspiración, de brote, de las ideas, todavía yo sentía que en el entorno con el que estudiaba, con el que trataba, todavía se explicaba, perdón, un poco desde esa perspectiva un poco arrebatada, ¿no? Como que te surge la inspiración y ese es el momento, corre, escóndete, enciérrate y empieza a escribir música, porque ese es tu momento de escribir algo, de componer algo, saldrá una sinfonía, qué cosa, ¿no? Pero uno se va dando cuenta de que en realidad es completamente distinto. Y es ahí cuando en el camino de los años de la universidad, pues con el descubrimiento de los cursos teóricos, con el entendimiento de sus funciones, sus utilidades, cómo los han usado esos otros compositores, todavía seguía como un niñito desarmando las cosas y encontraba más de esos artilugios que seguían usando los compositores, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, se deshacen de esas mismas reglas, esas mismas pautas. Ahí es cuando ya recién me empiezo a interesar en estudiar composición, ya desde un aspecto, desde un ángulo un poco más lidiando con los profesionales, ¿no? Entonces tomo cursos, los cursos tal vez más importantes fueron los que se organizaron con Luca Belcastro. Es un compositor que estuvo con mucha actividad en Latinoamérica hasta antes de la pandemia, yo diría que incluso hasta ahora, más en sus círculos reducidos y frecuentes, ¿no? Como los círculos que tiene en Santiago de Chile, los círculos que dejó, me parece, en México, que fueron de los últimos lugares donde estuvo. Y esta actividad fue muy buena porque, de hecho, Opus 21 coge mucho de lo que
el espacio de Belcastro, que es Germinaciones, sugería, ¿no? Que era eso, lugares abiertos, la experiencia de creación, la experiencia creativa que sea compartida. Esa era la parte más interesante de todas. Una no iba ahí a alardear, esta es mi composición, miren, apláudanme, ¿no? Sino iba a decir, esto es lo que quiero, esto me gustaría, tengo estas notas, va sonando más o menos así, y se sometía, digamos, a la evaluación, al escrutinio, al juicio. Esta parte es un poco delicada, ¿no? Pero de los otros participantes en el taller. Siempre había un buen comentario, un comentario atinado que te decía, oye, esta lo podías pensar desde otro lado, ¿no? Pero también no tiene que tener mucho cuidado de no, ¿cómo decirlo? Dejar que su idea pues se le escape, ¿no? Finalmente, si la idea la tienes sujeta, no puedes perderla, ¿no? No puedes perderle el rastro. Y eso es lo que actualmente me sigue capturando mucho de la composición, incluso de la escritura de arreglos. Lidia mucho con esta idea de la creación, ¿no? O sea, pues, prácticamente crear música ya desde el entorno de un espacio instrumental definido, una orquesta, un cuarteto, lo que sea. Pero... Eso me recuerda, maestro, mucho a instrumentación. Cuando hemos llevado el curso, ha sido alucinante. O sea, ha sido el primer contacto con la creación, ¿no? Y bueno, el año pasado tuve la oportunidad de llevarlo, ¿no? Y con los compañeros, con María Paz, por ejemplo, que también le alucinó el curso. Fue lo que usted dice, ¿no? O sea, hacer un arreglo, hacer una instrumentación, una orquestación, ya iba más allá, ¿no? O sea, no era simplemente poner bonito este acorde y que suene, no, sino era pensar en el todo, ¿no? Y eso es importante. Muy chévere, maestro, de verdad. Ha sido, creo, el curso que más me ha servido en toda la carrera hasta ahora. Ese toque de creatividad que siempre se busca despertar, ¿no? Se busca inspirar. Mira, no es por nada, pero ahora conversando un poco con los alumnos de contrapunto, hay algunos que se toman sus ejercicios de contrapunto como su sudoku que les llega con el diario en la mañana, con tu ajá, no sé. Y en serio, o sea, a cada quien se le está dando sus cantus firmus, reciben sus cantos y literalmente es como si estuvieran resolviendo su sudoku, su sopa de letras. O sea, es como una especie de desafío. Lo que me parece interesante es que lo resuelven desde la perspectiva creativa. Y que es ese bichito de la creatividad el que les despierta a corregir cuando hay una quinta paralela o aparece alguna de esos desastres del contrapunto. Pero que se pueden corregir, que uno puede decir es tedioso volver a corregirlo, pero se aborda desde la perspectiva de la creatividad, ¿no? Esa es la parte importante, creo, porque de nada nos sirve entender cómo lo hicieron si no vemos dónde está o qué hubo en esos compositores, en esas mentes, para tomar algo que es tan simple, tan abstracto como unas notitas, un ritmo, un solfeo y algo, y sacarle pero el máximo jugo posible, así exprimirlo. Y eso tiene que ver con el brote de creatividad, ¿no? Alguna vez en el curso, hace un par de años, di un curso lectivo que se llamaba Armonía Contemporánea. Una cosa de un semestre, así que lo dictamos. Y la pregunta, ¿no? Era, ¿qué es componer? ¿Cómo definiríamos componer en este siglo? ¿Qué diríamos para poder...? Y empezaron a salir pues las superdefiniciones, así, componer es el arte, siempre el arte por delante, no es el arte, es el arte. Pero la jugada final, o sea, al final, cuando llegamos, después de pasar por todas sus explicaciones, sus conceptos, componer música es en realidad reciclar algo. Uh-huh. O sea, la idea, que es una cosa, como te digo, es una tirita así, muy abstracta, de unas notas, unos ritmos, que lo puedes solfear, lo puedes tocar acá en el piano. ¿Qué haces con eso? O sea, ¿simplemente sigues creando más de eso? No, el proceso de creación es un brote. Esa es tal vez la musa, la inspiración. Incluso en algunos tratados te dicen, cuando la musa nunca llega, hay formas de escarbar en tus conocimientos teóricos para obligar para, digamos, secuestrar una musa y que te dé alguna idea. El mismo Schoenberg explica en esos procedimientos, ¿no? Que son, o sea, un alumno de composición tiene la obligación de estar constantemente componiendo, a diferencia de un compositor que compone cuando le da la gana. Pero ¿cómo un alumno de composición compone si en el ejercicio de tener que hacerlo a veces no le nace, no le brota?
ese es el ejercicio principal, creo. Entender que finalmente es lo que uno hace con el material. La idea puede ser buena, eso ya se puede discutir, por supuesto, en otros niveles, ¿no? Pero finalmente es lo que uno hace con el material lo que permite que podamos tener, digamos, un resultado. Hay cuatro cosas, o tres en realidad, que resalto mucho, ¿no? Que son muy importantes al momento de componer. Primero, el conocimiento, el dominio técnico, las influencias, que son súper clave, y sobre todo en un inicio, cuando uno recién está empezando, para definir también el sonido propio. Y por último también la creatividad, ¿no? Porque al final uno puede tener influencias, conocimiento técnico, pero sin la creatividad creo que no se puede llegar a mucho, ¿no? Y en esta discusión, por ejemplo, de qué es componer en la actualidad, se me viene a la mente mucho lo que es el sampleo, ¿no? Que, bueno, hasta hace unas décadas podríamos decir que era mal visto, ¿no? Y que incluso hubo muchos problemas en situaciones a canciones que sampleaban otras canciones. Pero creo que ahora ya es algo que está siendo muy recurrente y que es mucho más aceptado, ¿no? A comparación de cómo era hace unas décadas atrás. Claro, el hecho de, por ejemplo, todo el EDM, la movida EDM, la movida techno, ¿no? Que sampleaban y que le metían el noise, por ejemplo, que escuchaba grupos que sampleaban y le metían pues una distorsión armónica, todo lo distorsionaban y sacaban su cuestión final, ¿no? Pero como bien dices, Aloncito, eso ha ido cambiando con el tiempo, igual como la composición, ¿no? Vemos en los músicos del siglo XX. Usted sabe, maestro, soy fanático de Stockhausen. Sé lo que estoy haciendo en mi investigación es Stockhausen. Y él ha convivido junto a otros compositores, ¿no? Pero principalmente yo me enfocaba en él, que ha convivido justo en la época que aparece Bjork, que aparecen los Beatles, que aparecen toda esa gente. Dice, a veces no los entiendo, no los entendía, ¿no? Decía en una entrevista, porque ellos solamente toman el ruido, pero no por qué está ese ruido, ¿no? Entonces ahí también vemos hay un cambio de pensamiento, ¿no? Tal vez Stockhausen, bueno, ya era viejito para esa época, tenía pues sus 50, 60 años, no viejito, era mayor, ¿no? Y no entendía las razones por las que estos músicos, que ahora ya son consagrados, ¿no? Los Beatles, por ejemplo, que ahora escucha las entrevistas de Paul McCartney, que hoy ha sido su cumpleaños, ¿no? Su cumpleaños Sí, hoy. hoy. Lo cuenta y dice, o sea, nos gustan esos sonidos, ¿no? Entonces ellos a veces yo veo que las generaciones pasadas tratan o no entienden mucho a las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque no están, pues, o sea, no han vivido ese momento histórico, ¿no? Entonces, también parte de la nostalgia, parte de todo eso. Y, por ejemplo, yo me imagino, pues, a un Bach escuchar la música de Stockhausen y decirle que no entiende nada, ¿no? Entonces, eso, yo creo que eso se viene repitiendo, ¿no? O sea, No, aunque es querramos, cíclico. aunque digamos, yo no tengo prejuicios, eso para mí es falso, no es una falacia. Yo creo que todos los que vivimos en una cierta época, o más cuando somos jóvenes, como lo comentábamos con Noel en uno de los episodios de cine, siempre nos viene la nostalgia, ¿no? Como dice el maestro, esa nostalgia del carrito que lo desarma. Ahora con los niños, ¿qué será? Pues no será la nostalgia, no sé, del El iPad. celular que se le rompió o el iPad, y realmente no tiene ni mayor ni menor valor, ¿no? O sea, finalmente son sus experiencias que les van a generar nostalgia, y yo digo, el cine o las artes de acá en un tiempo que agarren la nostalgia, ¿qué nostalgia van a agarrar de estos niños, ¿no? Que son los niños pandemia, que ahora se le Es dicen. más, si analizas ahora mismo, o sea, siempre hay como que cada año a nivel de música pop, por ejemplo, siempre como que hay tendencias de nostalgia, ¿no? Por ejemplo, el año Ajá. pasado ha estado muy marcado los 70s y 80s. Este año, por ejemplo, si escuchas artistas pop, la tendencia en nostalgia está por los 2000. Sí, sí, Está... hay ahora por ejemplo, el Chombo, Ujú. te lo dijo el Chombo, ese pata me mate de risa, es un canal extraordinario. Habla de eso, ¿no? También de la nostalgia, y es muy interesante eso. Y ahora, maestro, ahora
Aloncito, ahora que estamos hablando, justo, mira, hemos pasado al siguiente tema. Bueno, pero antes, un paréntesis. Yo recuerdo mucho en un examen de contrapunto que yo sufría en contrapunto. Al maestro lo tenía cruzado porque cada rato le preguntaba y sufría. Pues no la sufrí, con contrapunto la sufrí. Y no entendía, pues, habían cosas que no entendían realmente. Y lo bueno es que ya al último semestre ya se aclararon muchas cosas. Y ahí también entiendo en orquestación por qué era necesario el contrapunto. Porque en orquestación pues se miraba todo eso. Y me acuerdo mucho en un examen que doy mi examen, lo hago todo bien. Y no había puesto la métrica del compás y el fin del compás. Y me acuerdo que el maestro miró y me dijo, no, acá le faltan 2 puntos. 2 puntos por no escribir bien. Ya Fuentes. Y saqué un 10. Y necesitaba ese 12. F. Me lo hubieras pedido. Ya fui maestro. Fue tan chistoso. No, y la verdad, a mí me ayudó mucho porque dije, o sea, si no me lo decía, la verdad era como que pasaba piola, ¿no? Pero eso también, creo que el maestro usted es uno de los pocos que lo hace y lo pone y listo, ¿no? O sea, ya sabes las reglas y creo que es necesario eso, ¿no? También, como profesor, en esta virtualidad, maestro, ya que no puede hacer esto de decirnos a cada uno o de corregirnos a cada uno, yo me acuerdo mucho con entusiasmo, terminar rápido para que nos corrija y que nos diga que está mal. Sí, la colita, se acababa la clase ya, si estabas atrás ya fue. Con el lapicero rojo. Ahora, maestro, en la virtualidad, ¿cómo no me imagino yo el curso de contrapunto en la virtualidad? ¿Cómo se da? En violín, ¿no? También, que es muy abstracto, me parece, ¿no? En percusión, mal que bien, chancamos, pero no tocamos y es el tambor y listo. Pero en cosas como violín, violonchelo, contrabajo, que son mucho más técnicas, pequeñas cosas, ¿cómo está afectando esta virtualidad a los músicos de esa rama, ¿no? De cuerdas, de vientos también, que es tan abstracto. Mira, el diagnóstico real lo vamos a tener en un año. De momento, lo que vamos a poder decirte, todos los que hemos tenido que lidiar en algún momento con una clase virtual, es difícil. Es muy, muy, muy difícil poder conseguir algo tan pequeño como, no sé, una pieza bien hecha, una pieza bien resuelta. Por supuesto, más allá de lo que demanda del cumplimiento de cada quien, lo difícil es que incluso con lo que cumplen a veces no se puede hacer el trabajo completo, ¿no? O sea, por ejemplo, un pequeño ejemplo solamente para ilustrar la situación. Muchos alumnos tienen dispositivos celulares, digamos, de gama media a baja. Y el problema con la recepción de los micrófonos de esos dispositivos es que es pésima. Claro. Entonces, a un alumno de violín, por ejemplo, yo recuerdo que había un pasaje que le decía, esto por favor no lo tocas acá, grábatelo y me lo mandas a mi correo, porque cuando empezaba a tocar, colapsaba el celular y se acabó. Hasta ahí se acabó mi clase. Cuando estuve enseñando ahora con los chelos, este verano tuve la oportunidad de enseñar chelos. No pregunten cómo, pero enseñé chelos. Y con ellos fue peor. Con ellos la situación era peor porque el instrumento retumbaba. Yo me acuerdo que a veces sentía cómo retumbaban las cosas de la casa del alumno o de la alumna. Y no sentía el instrumento en sí mismo, sino sentía retumbe. No se puede hacer mucho con eso, ¿no? Entonces, definitivamente creo que esta ha sido la prueba de fuego para nuestro sistema de educación, ¿no? Principalmente para la apuesta musical, porque, bueno, en otras materias, por ejemplo, me preguntas en contrapunto, he visto colegas que jalaban incluso su pizarra detrás, ¿no? Ponían su aro de TikTok, suficiente luz, y podían hacer su clase tranquilos, ¿no? Con su pizarra, su pentagrama, su borrador, todo, ¿no? O sea, de una forma un poquito old fashion, pero adaptada, digamos, a los perfiles de distancia. Pero me pongo a pensar, por ejemplo, en algunos otros colegas, no solo de la escuela, sino también en general de la universidad, que no tienen, digamos, ni siquiera la facilidad de una buena computadora. Les dices que la reunión, que el Meets que entra aquí, se hacen pelotas. Incluso yo me acuerdo,
En marzo, en febrero, marzo, seguí un curso de etimologías grecolatinas en una universidad de Lima. Y la ponente era una profesora mayor de 80 años, o sea, cero con esto de las computadoras, del Zoom, del Meet. Y ella simplemente hablaba y decía, bájame, como en las presentaciones de diapositivas del colegio, no, pásame la diapositiva, por favor, algo así, bájame el scroll, por favor, de la pantallita para poder decir lo que escribía a Pobrecita. continuación. La maestra era un capo, hablaba griego, latín, hebreo, o sea, capo, capo. Pero su defecto era pues precisamente el acceso a la tecnología, ¿no? La facilidad de poder, digamos, transformar sus conocimientos, sus hojitas, sus apuntes, ni siquiera en una diapositiva, te digo, o sea, no podía, no sabía, no conocía. El curso fue la cosa más valiosa que he aprendido en palabras y en todo lo que se refiere con conocimiento sobre origen de palabras, culturas este año, pero me acuerdo que era un momento, varios momentos en el curso en el que teníamos que esperar porque el clic se iba o porque apagaba su micro y no se daba cuenta. Ese era un No, clásico. pobrecita. Apagaba su micro y por el chat, pues, a veces no leía el chat porque el chat también requiere botones. Entonces, Ajá. en un momento veía su celular que la llamaban. Ay, perdón, me he olvidado y volví a aprender. Pobrecita. Son las anécdotas. A mí no me ha tocado de momento, no lo sé. Pero esas cosas suelen suceder, ¿no? Por mi parte, tuve, digamos, siempre cercanía con el tema de la tecnología. Eso para mí no ha sido un obstáculo, ¿no? O sea, en editar videos, preparar mis clases. Sigo un poco, obviamente, el proceso de adecuarse, de dejar el lapicero rojo y empezar a usar el mouse para revisar ejercicios, ¿no? Pero en el caso de los cursos teóricos, yo creo personalmente, y eso también lo compartía con una amiga hace un par de días, yo personalmente creo que esta dinámica remota, en el caso de los cursos teóricos y teórico-prácticos, ha llegado para quedarse. Y deberíamos apostar por una reformalización de ese sistema de enseñanza, ¿no? O sea, incluso recuerdo que el año anterior a la pandemia, eso fue 2019, estoy perdido en el tiempo. En el 2019 me acuerdo que ya habían directivas de la universidad que nos pedían ir usando el aula DUTIC con alguna frecuencia, ¿no? Entonces, ahora era el momento, pues, ahora era el momento de poder Claro. aplicarlo. En el caso de Eso. instrumento, y solo para terminar Ajá. ahí, en el caso de instrumento, la principal dificultad es siempre la necesidad del vis a vis, ¿no? O sea, nuestra disciplina musical, ni siquiera otras disciplinas artísticas han sabido, se han arraigado tanto a esta idea, creo. Tal vez la pintura, tal vez. Pero yo estoy convencido de que al menos la música sí o sí tiene ese arraigo al sistema vis a vis, que esta modalidad simplemente ha, ¿cómo decirlo?, camuflado, ha puesto un poco como en beats por un lado y en beats por el otro, las dos partes, cuando en realidad no funciona así, ¿no? Es un contacto muy íntimo, muy a veces de padre a hijo que tenemos con los alumnos, ¿no? Y ese tipo de tactos, digamos, de cercanías con los jóvenes, no existe pues mediante el dispositivo, ¿no? Se nos queda corto. Sí, maestro, ahí yo recuerdo cuando hemos empezado a utilizar el DUTIC, claro, ha sido 2019, y a todos los alumnos nos dieron, pues, no el código, la clave, el mail, y sí, la verdad creo que la UNSA y otras instituciones, por ejemplo, el Colegio Max Zule también ya tenía esa visión, ¿no? De empezar a virtualizarse. Y ahí agarró un punto, Aloncito, que ya habíamos hablado, ¿no? Esa importancia de conocer estas tecnologías y de que ya nos hemos dado cuenta que no es necesario hacer una clase. Por ejemplo, Aloncito, cuéntanos tu experiencia con el curso de producción, lo que estás llevando en Argentina, para entender un poco más. Claro. Muchas veces lo que ocurre es de que hay sesiones presenciales, bueno, presenciales entre comillas, que ahora presencial significa cara a cara por Meet, ¿no? Y hay otras que, por ejemplo, son grabadas, ¿no? Y que están, digamos, disponibles desde las 3 de la tarde, hora Buenos Aires. Y están abierto el control o, bueno, la actividad preparada, la actividad práctica relacionada a esa clase hasta tal hora. Y puedes reenviarla, pero aún así tienes, por ejemplo, disponible la sesión para revisarla
permanentemente las veces que quieras, las 24 horas por día. Igual para comunicarte con el profesor a cargo tienes una, como diría, sección de comentarios, algo así, ¿no? En cada actividad, y aparte una general en el panel del curso, ¿no? Entonces ahí siempre igual te descargas la aplicación, te notifica cuando te responde, incluso te puede adjuntar archivos, videos, de todo, ¿no? Entonces creo que eso es algo a lo que también hay que apuntar, ¿no? Porque llega a ser muy práctico. Si por ejemplo no hubiera habido pandemia ni nada de esta situación, o sea, yo nunca habría podido acceder a ese curso de este modo, ¿no? Sí o sí habría implicado que yo me tenga que dirigir hasta allá, hasta el otro extremo del continente, para estar ahí, ¿no? Pero lo bueno es de que ahora hay estas cosas, ¿no? Hay cosas buenas y cosas malas, porque sí, también a mí también me ha ocurrido de que, bueno, yo estudio Derecho y hay algunos profesores que me enseñan que sí son mayores. Y al inicio les chocó también todo este tema de la virtualidad. Sobre todo yo creo que el primer semestre del 2020 fue, a nivel general, podría decir, algo de prueba y ensayo, ¿no? Bueno, ensayo-error, a ver qué tal iba, ¿no? Y por ejemplo, una de mis maestras, que era prácticamente una de las mejores en su rama, no usaba diapositivas. Lo que hacía para nuestra hora de clase era, nos daba lecturas, apuntes que ella hacía, escribía en Word acerca de X tema, y nos decía, empezábamos a las 4:15, nos decía, a las 5 se conectan al Google Meet y hablamos sobre este tema, me ponen todas las dudas que tengan, aclaramos cosas que no estén claras, y así iba, ¿no? Entonces, los primeros 45 minutos tenías para leer todos estos apuntes que te pasaba y así, y ya la otra mitad de la hora, bueno, la segunda hora académica, era para discutir todos así, ¿no? Y así fue su metodología de enseñanza durante todo el semestre. Buena metodología, interesante. Y al inicio yo estaba con mis dudas, ¿no? Obviamente, pero tengo que admitir que sí, funcionó bien, mucho mejor de lo que esperaba. Qué bueno. El tema con la modalidad asincrónica, que es el momento en el que sabes que tienes que cumplir, pero tú decides cuando lo haces, ahí está el deadline, ¿no? Te dice hasta tal día, hasta tal hora. Es que apela pues completamente a la autonomía de cada quien. Y no será tal vez un gran problema, pero sí creo que este proceso virtual también ha desnudado profundas falencias de nuestro sistema educativo, ¿no? Para empezar, la concepción del espacio del aula, como esas 4 paredes a las 7 de la mañana con un montón de frío. Clásico. Que no es pues lo mismo que con tu cafecito en tu pijama y conectarte con el celular, ¿no? A ver qué haces, ¿no? Por supuesto, no lo sé. Tal vez estoy hablando más de lo que me corresponda, pero si ya conocen algún compañero, alumno, ellos también les habrán podido decir cómo ha sido su experiencia. Yo este año estoy tomando un diplomado, ya cursos desde comienzos de año, para precisamente poder alinearme a cómo las universidades y las instituciones están llevando sus modalidades a distancia, ¿no? Por supuesto, en las universidades privadas y en otros sitios posgrado es pues ya una cosa, no sé, pues, o sea, cada quien baila con su pañuelo, literalmente, ¿no? O sea, nos vemos en las clases, cumples con esto, no cumples, chao. Así de simple. Pero una de las tal vez grandes falencias que hay es la capacidad de administrarse un poco en tiempo con el uso de estos dispositivos. No sé, yo les tengo un poco de tirria, les voy a ser sincero los dos. O sea, prefiero realmente el old fashion school de hacer clases con tu plumón, tu pizarra a las 7 de la mañana, realmente. No, sí, definitivamente. No digo que vaya a volver, tenga que ser eso, pero es que es mejor, de alguna forma es mejor, es más valioso, más nutritivo, la misma experiencia de ir, que esto es algo que cambiaba mucho, ¿no? O sea, no es lo mismo pues tener que levantarte 45 minutos antes de la hora en la que tienes que estar, bañarte, salir, alistar, preparar todo tu material, llegar temprano, que no te cierren la puerta de la clase, lograr entrar y llevar encima la clase durante 1 hora y media. O sea, ya era una cuestión de motivación pues en otro nivel, ¿no? O sea, la motivación empezaba desde el instante en el que sabías que tenías que llegar temprano a la clase de las 7 de la madrugada.
Como, Ahora eso como que ya está fuera ajá, de consideración. como nos Sí. decían en la PUC, Danielito, la experiencia. La experiencia, exacto. La fe. La, No, la experiencia de ir a la clase, ¿no? experiencia. De encontrarse en el Parque Kennedy, de tomarse el carro a Barranco, Chorrillos. Sí, es que Es que con finalmente Alonso estuvimos, es una maestro. experiencia que puedes retroalimentar más. Ujú. Eso, Sí. exacto. Ahí va. Con Alonso estuvimos hace ya 3 años en Lima, en un curso de la PUC, que fue increíble. O sea, fue una. Conocimos gente increíble, ¿no? Una oportunidad increíble. Y era divertido porque era pues El en viaje. Chorrillos, que era lejos de nuestras dos casas donde estábamos, no tan lejos. Lo bueno realmente es que en Lima, la familia que teníamos, ¿no? Alonso tenía a su hermana, yo también tengo a mi hermana hasta ahora que ya se ha ido a vivir a Lima, ¿no? Lo bueno es que vivían en unas zonas cercanas, ¿no? Lo que usualmente hay, la PUC, cosas así, pues, ¿no? El Miraflores, ¿no? Y ahí, yo en Lima, cada vez que voy, se me hace más cómodo, ¿no? Porque a veces, bueno, yo, la verdad, no me gusta a mí Lima, para nada. O sea, no me iría a vivir. Si fue, o sea, por gusto, así, porque yo quiero ir, no me iría. No, sería por trabajo. Exacto. Mm. Y se goza, o sea, realmente, o por estudios, que esa vez cuando hemos ido con Alonso, hemos tenido unas experiencias muy buenas. El hecho de ir temprano, el hecho de ir hasta Chorrillos, que era una zona medio, o sea, cruzábamos la PUC y ya era pues el rico Chorrillos, pues no así medio maleado, ver a los rateros. No, el Entonces, hecho de perderse nomás con el bus de la primera exacto, vez. ¿te acuerdas? El hecho de ir y decirle, oye, Aloncito, tenemos que ir antes para ver dónde es, Ujú. o para explorar dónde es, ¿no? O sea, el hecho de ir un día antes, el hecho de saber, de saber que el carnet universitario sí sirve en Lima, ¿no? O sea, que te cobran China. O sea, Dale. Claro. esas cosas, como usted bien ha dicho, maestro, es la experiencia, ¿no? Ujú. Realmente es importante. Y es algo que se ha perdido. Yo me acuerdo para sus clases a las 7 de la mañana, me acuerdo que me he quedado fuera fácil unas 4 veces, porque no llegaba, pues. Y después de esas 4 veces en el primer semestre, en el segundo semestre, salía de mi casa 5:50, 6 de la mañana, ya tenía que estar en el paradero, porque tenía un trauma de perder una clase. O sea, es algo. Y eso es lo que se ha perdido, ¿no? O sea, bueno, ya cuando llevé contrapunto estaba en tercero. Y bueno, yo jalé un par de cursos y por eso ahora, bueno, yo debería haber salido. Y también o sea, esas cosas de decir, ala, tengo que mejorar, ¿no? O sea, para mí, yo tengo que ser sincero, la pandemia me ha ido muy bien. O sea, ha sido los 2 años en los que estamos en pandemia, han sido los mejores de toda mi carrera, en cuestión de notas, ¿no? O sea, ha sido increíble. Ah. O sea, como que en ya. cuestión de notas ha sido lo mejor, pero en la cuestión de los. Yo digo, pobre gente que ha entrado y que no tiene ese gusto Se ha de perdido ir a los nichos, de que tienes las que fiestas, esperar, cachimbos, todo. de que la fiesta cachimbo, de que la verbena de la La escuela, verbena. de que, no sé, pues, o sea, esas cosas que te No, unen al también grupo, el hecho ¿no? de conocer a tus compañeros, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Claro, en mi curso exacto. no conozco a nadie, o sea, solo veo a los que comentan en la sección y listo, ¿no? Pero de ahí, o sea, no sé más. Y ni ponen su Eso. foto es un Ujú. meme. Sí. ahí. Sí, la mía es de Shrek. Cumple 20 años Shrek este año, que sea algo grande. 20 años de Shrek. Ay, Lo que les iba a decir sobre eso es que la virtualización de esta experiencia tiene que ser devaluada con muchas pinzas. O sea, cuando empezaba la pandemia, yo me acuerdo que empezaban a salir esos artículos alarmistas, ojo que de la BBC, de la New York Times, o sea, sitios que no van a alarmar por así nomás, pero eran datos estadísticos preocupantes, ¿no? Sobre cómo ha caído el déficit de atención, ha aumentado el déficit de atención en las poblaciones jóvenes. No hay que ignorar nuestra situación académica, PISA y todas las demás evaluaciones en las que matemática y todas las demás ramas importantes, como país al menos estamos bien atrás. Si a eso le sumamos además los últimos estudios que hay de ansiedad y de todo eso relacionado al manejo y ¿cómo decirlo? Y al desenvolvimiento en las llamadas redes sociales, o sea, estamos hablando tal vez de un punto, no digo de colapso, pero sí en el que tendríamos, como te digo, que empezar a revisar cómo esta experiencia virtual
ha atacado distintas aristas de nuestra persona, de nuestro ser, ¿no? De nuestra incluso tranquilidad. O sea, yo me pongo a pensar, en mi caso yo tengo acá mi computadora para trabajar, tengo mi celular para ir a hacer otras cosas, tengo otra computadora para grabar, o sea, tengo mi gear, ¿no? Mis cositas acá para poder trabajar. Pero ¿qué pasa en los escenarios en los que desde este dispositivo, desde este único uso, hay que hacerlo todo, ¿no? La tarea, comunicarse con la familia, existir, trabajar, se vuelve una situación pesada. Claro. Van a haber secuelas, van a haber secuelas. No quiero estar acá de alarmista, pero realmente en un punto van a aparecer estas cosas que ahora mismo esta virtualización de la experiencia educativa, de la experiencia social, o sea, principalmente la capacidad social, o sea, hace un tiempo conversado con unos amigos celebrando y nos dimos cuenta pues, que estábamos en Meets. ¿Cómo hemos pasado pues, de encontrarnos, comer una salchipapa, ir a caminar por la calle, a rajar en Meets, ¿no? ¿Dónde está la experiencia de caminar, de decir, oh, mira, ¿qué es esto? Entremos y veamos qué hay, ¿no? Esas cosas se han ido cortando de una manera que a mí tal vez personalmente, no sé, estaba haciendo el balance también hace un par de días conversando con esta amiga y no sé pues si me ha ido, la balanza está rara, no sé si me ha ido muy bien. O sea, hay cosas que sí diría que estos han sido 2 años realmente muy buenos para sacar algunas cosas, ¿no? Para escribir, a mí me ha dado mucho tiempo para ponerme al día con un montón de libros que tenía ahí que nunca había podido trabajar, o sea, alguna que otra composición, implementar también mi mini estudio, los juguetitos. O sea, eso era necesario en este procedimiento, ¿no? Pero... Algo que ha agarrado, maestro, el celular. O sea, realmente yo digo, y somos privilegiados, ¿no? El hecho de poder tener la computadora, el hecho de bajar y con la familia ver Netflix, ¿no? En la tele, de, por ejemplo, ahora que está haciendo frío, comprar un calentador chiquito y ponerlo y calentarnos, o que yo acá en el techo, que es donde tengo acá el cuarto de la batería, ¿no? De este pequeño también estudio, tener un ventilador, bueno, 2 ahora, porque hace calor. Entonces, yo digo, o sea, y veo las realidades de otros compañeros que solo tienen la sala, que la casa es de un piso que no está ni estucada ni nada, y lo hacen ahí todo en su celular, ¿no? O sea, eso también bueno, además en una universidad pública como la UNSA, en música, por ejemplo, tenemos mucho de los dos lados, ¿no? O sea, siendo la única universidad de música del sur, yo he visto eso, lo que mi papá me contaba antes, que se miraba en ingenierías, ¿no? En ingeniería, antes la UNSA y era la única que era accesible, y tú mirabas pues, el ricachón y el pobre conviviendo juntos en la misma clase. Ahora yo veo eso en música, ¿no? O sea, más que en otras especialidades, lo veo mucho en música, ¿no? Esa diferencia de... Las brechas. Sí, de todo eso, ¿no? Y las brechas son sí, las que se han enfatizado justamente. Exacto. Y como usted dice, bueno, y yo también digo, ha sido un año excelente para mí en los cursos, pero en el hecho del grupo que antes ensayábamos todos los viernes con Alonso, con los chicos de la caja de Cislo, el hecho de poder, no sé, pues con el Fertakiri, con mi primo, que me diga, oye, el baterista no está, ven a tocar, o una cosa así, ¿no? Ahora ya no hay, o sea, ya simplemente tenemos tocada virtual, grábate con el celular, lo editas y lo mandas. Con tu graba pista, esto, manda tu parte. Ajá. Exacto. Sí. Entonces, bueno, ¿hace cuánto? Hace un mes, justo antes de esta segunda, bueno, tercero ola en Arequipa que le estamos diciendo, nos juntamos y fue loco, ¿no? Porque hemos sacado el EP y no lo habíamos tocado. O sea, todo el tiempo que estábamos, no habíamos tocado completo el EP. Entonces, esas cosas sí influyen mucho, ¿no? Y ahí también nos damos cuenta, por ejemplo, de la gente que chivea, ¿no? Los chiveros que tenían la plata en la escuela, ¿no? O sea, tenían la plata, eran los de plata, pues, ¿no? Porque todos los fines de semana, desde el jueves, viernes, sábado, domingo y hasta a veces desde el miércoles o el lunes. El lunes no iban. Ajá, y tenían su plata, ¿no? O sea, y ahora yo digo, esa gente que se la acabó. Y también vemos eventos que no son legales, ¿no? Y dices, no, que obviamente, ¿cómo va a ser posible? Es como que es gente que necesita la plata, pero... No, la necesidad.
O sea, ahí como vemos, ¿no? O sea, lo bueno es que mis padres también no han perdido el trabajo, ¿no? Usted no ha perdido el trabajo, maestro. Entonces es algo que nos hace ver esa realidad distinta, ¿no? Esa realidad que choca realmente, las brechas. En el, digamos, en el acto un poco compasivo de vernos nuestra realidad y entender cómo está la de los otros, creo que también es importante que, no sé, lo hagamos más evidente. No, no está lo suficientemente claro. No sé si estas elecciones han sido el último grito en el cielo para dejarnos en claro de que la forma en la que la forma en la que la sociedad está avanzando es una forma muy patacoja. Es muy, muy patacoja. Hay cosas en las que van muy bien, pero hay otras en las que se descuidan de una forma, no lo sé. Y precisamente en estos espacios sociales es donde yo creo que debería haber mucha más atención, ¿no? Como les digo, yo personalmente soy muy de dejar a veces el celular fuera, incluso puedo tener mensajes, 1000 correos ahí, ni los leo, pero, o sea, en un momento hay que leerlos, ¿no? Pero en un momento realmente carga eso, ¿no? Sí. Y lo Sí. difícil es poner cada cosa en su lugar, tratar de dejar esto aquí, el trabajo aquí y el otro acá, pero en estas circunstancias no se ha podido. En estas circunstancias de COVID, donde uno está vez con la misma cabeza en 5 sitios distintos al mismo tiempo, eso sí es lo que ha vuelto difícil este periodo. Yo, Sí, cada vez que me reúno con mis amigos, con mis círculos sociales, digamos, cercanos, siempre tratamos de hacer un balance, ¿no? A ver cómo están estas cosas del COVID, cómo es que van los números, cómo es que van las cosas, ¿no? Y es un ejercicio que incluso hacíamos más el año pasado. Ahora ya entramos al interregno de la normalidad. La nueva normalidad con la que tanto nos querían enchufar el año pasado ya está acá, ya estaba ahí desde antes. O sea, ya es normal esto. O sea, ya es, lo veía en un video hace unos días, ya es normal escuchar el reporte del clima y la cantidad de muertos del día anterior en una misma, Cierto. en 30 segundos de información en la noticia, ¿no? mm, Entonces, nos hemos normalizado. ¿Por qué? Porque es nuestra tendencia natural a seguir adelante con las cosas que tenemos, sean buenas, malas, vayan cambiando para bien o para mal, como se acomoden. Pero no debería ser el caso de esta normalización tan, no lo sé, tan ya a veces, perdón la palabra, obscena, ¿no? Ujú. Ya es un poco grotesco a veces como se trata de usar como el maestro que está estucando tu pared y usa una tabla y todo se baja, todo el estuque que está sobrando, algo así. No podemos hacerlo, en esta sociedad ya no. O sea, ese tipo de tábulas rasas para marcarlos, las aristas perfectamente rectas en un sistema donde no queremos que nada se nos escape, no funciona así, ¿no? No funciona así. Si bien hemos visto iniciativas desde el Estado de querer atender esto con modems, con laptops, el problema en realidad es como, no sé, es como que alguien tiene gripe y le das mucho papel higiénico para que se suene la nariz, pero no estás cortando los síntomas, no estás cortando la enfermedad desde la raíz. Claro. En sí, educación hay mucha desigualdad. Y este sistema, eh, perdón, y estas circunstancias COVID nos han puesto el Lo han foco encima. evidenciado completamente. sí, eso es muy cierto, ¿no? Yo veo en educación lo que usted dice, ¿no? O sea, a mí me da mucha risa, bueno, no risa, sino me impresiona. Mi mamá tuvo la oportunidad de viajar a Alemania y ahí en Europa en general, no solo en Alemania, sino en Europa, ¿no? Dicen, vamos al pueblito, ¿no? Vamos al pueblo, este es mi pueblo. Y tú vas al pueblo y pues es una cosa increíble, pues tienen Claro. internet, tienen agua, luz, teléfono, tienen ahí Wi-Fi gratis en el parque. su wifi, tienen, o sea, Bicicletas Ujú. ajá, y dices, de uso público. este es tu pueblo, mano, no seas malo, ¿no? Entonces, y acá realmente es algo que justo hablaba con mis papás de que realmente yo termino el próximo semestre, me quiero ir un semestre a hacer un voluntariado, ¿no? O sea, porque acá los pueblos son pues bien pobres, ¿no? O sea, hay pueblos muy pobres y gente que, por ejemplo, ahora estoy haciendo un voluntariado de tutoría
y me pidieron, dijeron, ¿no? ¿Quién quiere dar un taller? ¿No? Yo dije, ya, yo puedo dar un taller de música. Y estructuré un tallercito, pues, ¿no? De 13 clases y bonito, con el sílabo, todo chévere. Y me pongo a ponerles, y empiezo a ponerles los sonidos, ¿no? En el MuseScore, con ejemplos, ¿no? Con sonoridades, ¿no? Para captarlos. Y me termina la clase y uno me dice, gracias profesor, porque nunca había escuchado esto, ¿no? Este sonido, unos crótalos, ¿no? Nunca había visto que era un crótalo, nunca había visto que era una, no sé, pues en la percusión, el vibráfono, ¿no? El hecho de introducir a esos niños, que dentro de todo, porque son en la mayoría gente no tan, un poco pobre, ¿no? Pero que sus papás, su familia ha tenido la necesidad de comprar, de adquirir un teléfono, de gastar un poco más y adquirir o darle el teléfono antiguo al hijo para que haga sus clases. Y el niño realmente, ahí también viene la labor del profesor, ¿no? Bueno, mi mamá es profesora y yo siempre he visto sus clases, ¿no? Sus clases tan entusiastas, los niñitos, por ejemplo, a mi mamá no le ha costado mucho, le costó al inicio, pero es de esas personas que dice, no, o sea, yo quiero saber más de este programa, ¿no? El Meet. Ah, ya, entonces lo comparto así, el Word, en el Word es experta, en las diapositivas expertas, se graba sus videos, ¿no? Y todas sus amigas siempre le escriben, ¿no? Le dicen, por favor, ayúdanos. Entonces, yo viendo eso, digo, yo quiero ser como mi mamá, ¿no? Como enseña. Y ahí también viene mucho la labor del profesor, ¿no? O sea, yo también veo que hay profesores que simplemente no saben y no saben, pero, ¿no? O sea, ya listo, se acabó, no Ahí sé. queda. Y son jóvenes, ¿ah? O sea, en muchos casos es algo interesante que pasa que hay jóvenes, profesores jóvenes que les llegan, ¿no? O sea, que finalmente dice, ah, ya, pero no sé, pero ya, queda. Entonces ahí realmente yo doy gracias, ¿no? A tener ahora en este año a grandes profesores, ¿no? Grandes maestros. El año pasado con usted, que también nos hacía los ejercicios, se da el tiempo de grabarnos algunas clases extra, ¿no? Que también lo hace, por ejemplo, la maestra Zoe, la maestra Pilar también. Entonces, yo creo que ahí también hay una suerte, ¿no? De encontrar el profesor bueno que sepa utilizar estas cosas y que te capte. En lo que se refiere a educación, justo volviendo al tema, una frase que resuena un poco en mi cabeza, ¿no? La educación es una cosa bien rara porque son instituciones del siglo XIX con profesores del siglo XX, con alumnos del siglo XXI, ¿no? Y entendiendo que las brechas generacionales ahora, pues una cosa, en teoría yo no soy entre millennial y boomer o alguna cosa así, ya no sé cuál es la clasificación de las generaciones, pero son mucho más marcadas en ese aspecto, ¿no? Entonces, ahí la idea de la educación, pues obviamente, una de las cosas que este tiempo ha tenido que, digamos, cuestionar ha sido precisamente ahí, creo, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar así, siendo lo más justos posible, con la mano al pecho, creo que el oficio de la educación y el acto de haber seguido enseñando en estos últimos 15, 16 meses ha sido pues un acto realmente admirable, ¿no? No solo desde el hecho de que lo tengas que hacer porque es tu trabajo o porque lo puedas conservar. Hay muchos profesores que han perdido sus trabajos. Conozco casos de colegios que han tenido que cerrar o transferir sus alumnos a otros espacios. O sea, la situación obliga a pensar mucho. No importa que no se vuelva con la misma institución del colegio antiguo, ¿no? Pero yo creo que principalmente la educación debe ser muy orientada ahora simplemente a despertar cosas. Porque el conocimiento, o sea, inspirar, ¿no? Que es la palabra tal vez más clave. El conocimiento está ahí por todo lado. Incluso uno dice, sé esto y viene otro diciéndote, sé 5 cosas más. Ya no importa que las haya visto en YouTube una de ellas, pero al menos eso significa que el movimiento de la información también está. No es por nada, pero también hay buenos sitios en YouTube donde uno Claro. puede Sí, encontrar sí. difusión de algunas cosas, ¿no? Pero bueno, suponiendo de que ya no nos pongamos tan juiciosos como en otros tiempos era, tuve que leer un libro. Ahora puedes acceder a la información de otra manera, ¿no? Ya finalmente, ¿qué haces? Eres una esponja de saberes inútiles que se los va llevando por todo sitio y mientras se le van cayendo, porque la memoria es así, va juntando más saberes inútiles que no sabe qué hace con ellos, a dónde se los lleva, qué va a destinar, ¿no? Se trata de saber qué hacer, se trata de entender esa creatividad de la que hablábamos al comienzo. Viene despertada desde la forma de entender las cosas
mejor dicho, desde entender qué cosas puedo hacer con lo que se me está intentando enseñar, ¿no? Ahí es donde está lo principalmente difícil, porque obviamente nosotros nos acercamos con la perspectiva de no sabes, acá hay cosas que puedes aprender, ¿no? Pero no siempre es así y no siempre termina en una cuestión de muy bien, ya has pasado por esto, eso significa que ya lo sabes y que ya puedes saber usarlo, ¿no? Por eso ahora la parte aplicativa es mucho más, el término competencias me parece una palabra pues alucinante, ¿no? O sea, está pues realmente nos puede ayudar a proyectar unos buenos 20 años más de este sistema en educación pública, sobre todo universitaria, porque entender que el alumno no es que tiene que conocer una cosa, tiene que ser capaz de hacer algo con ese conocimiento. En el mundo de la música, o sea, ¿de qué nos sirve un buen instrumentista que cuando le dices vamos a la recapitulación de esta pieza, se queda mirando la partitura y te dice, por favor, señálame dónde es porque no conozco? O alguien, un músico que le digas, cámbiame este acorde, vuélvelo una dominante secundaria para darle un poco más de fuerza al siguiente pasaje, y se le pone la cara puede con los signos de interrogación. Se supone que uno nutre su habilidad musical con esta periferia teórica, ¿no? Y si bien es cierto que puede servir para mucho, puede servir para poco, puede servir mucho para los que se especializan en una rama y poco pues para los que no, pero no se niega la oportunidad. Y en el caso de un espacio de pregrado, como es el caso de la UNSA, como es el caso de la Dunker, pues con mayor razón deberíamos apostar a sacar alumnos que en cosa de los 5 años quieran animarse a hacer otros 2 más de una segunda especialidad, que eso es ahorita lo que ojalá pueda salir pronto. Segundas especialidades para los músicos, ¿no? Segunda especialidad, ya sales como instrumentista de 5 años, pero hazte 2 añitos más y con el conocimiento que tienes puedes ser director. Uh-huh. No necesitas más, no vas a volver a llevar contrapunto 1, armonía 1, no. Ya esas pesadillas las llevaste una vez, ya lo sabes. Ahora simplemente especialízate un poco más, trata de usar un poco más aplicativamente eso. En nuestra carrera, los 5 años orientados a la formación de instrumentista, a lo mejor han podido desviar un poco esta idea, ¿no? Y salimos a veces los músicos un poco encapsulados en que podemos y debemos hacer solamente una actividad o una cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, me puedo ver como un grupo de amigos que hace sus arreglos para sus eventos, ellos mismos los arreglan, son arreglos pues bien difíciles porque todos están en su nivel, pero esa es pues su capacidad. Otro grupo de amigos que le gusta reducir obras para piano o orquestarlas, o sea, también se puede ir, digamos, incursionando un poco en esos campos. Yo creo que los profesionales de ahora, o sea, no solo los músicos, yo creo que los músicos debimos hacerlo desde siempre, pero en general todos los profesionales debemos de tener un alto grado de versatilidad. No podemos quedarnos así como el perro del meme cuando nos ponen en una situación... Ahí la casa incendiándose. Exactamente, y estamos ahí, ya está bien, sí. Claro. No, o sea, tenemos también que buscar cierta forma de conectarnos, ¿no? Porque de otra manera también nuestro arte pasa a ese lado marginal, semi-exclusivo, ay, no, yo no hago eso, yo solo hacer estas cosas, llámame cuando me pidas porque yo solo sé hacer esas cosas. Uh-huh. Y no debería ser así, ¿no? No debería ser así. O sea, por ejemplo, y con esta la ultimita, tal vez, si lo conversábamos hace un tiempo contigo, Daniel, el curso de producción musical, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy por hoy, todo lo que estamos haciendo ahorita con la Escuela de Artes es prácticamente postproducción. Pero el tema es de que en la creación de esos trabajos, la orientación es desde el lado de la producción, o sea, como si fuera un hacerlo en vivo. Y no es lo mismo. Se tiene que tener consideraciones muy distintas y no simplemente grabar tu audio con el celular y claro, ya en la medida de lo posible tiene que ser con estas cosas. O sea, es otro espacio el que debe permitir, ¿no? Ahí es Exacto. un gran hueco donde podríamos realmente empezar a empujar a los músicos de ahora a ser más dinámicos y más versátiles. Sí, hay que invertir un poco para esto, pero es una inversión creo que vale la pena pues por años, ¿no? Y ahora justo entramos al último tema de esta charla. Que justo va directamente con lo último. Sí, ha sido preciso. Hasta ahorita preciso. Es el tema del home studio, ¿no? Justo como comentaba Maestro, y también a Losito lo hemos comentado mucho, ¿no? O sea, ahora el músico ya no simplemente puede tocar o simplemente puede componer o simplemente puede hacer tal o cual, ¿no? O sea,
igual, una persona que se meta al home studio que no tiene idea y que quiere ser productor, no, pues, entonces primero, todo tiene que confluir en que, digamos, nosotros como músicos, ¿no? Empezamos a estudiar sobre producción. Que ahora el productor ya no simplemente se puede meter a, o bueno, ese término de productor que se han tergiversado tanto en estos tiempos que ahora cualquiera Ujú. puede ser productor. Claro. Entonces nosotros también como gente, como consumidores, tenemos que pedir el mínimo indispensable, ¿no? Por ejemplo, como músico, hace un tiempo le ayudé al maestro Javier, ¿no? A ver las interfaces, a conectarlo con uno de mis amigos, con Alejandro, que vende productos. Y ese hecho de meternos a indagar, ¿no, Aloncito? ¿Tú qué opinas eso como músico? Que, bueno, otra cosa es interesante ver esta conversación porque Alonso no es un músico académico. Alonso, Más lo, empírico. lo chévere de hablar con Alonso es que es empírico, ¿no? Y el conocimiento que tiene es muy amplio en estos temas de música empírica, ¿no? Y que además yo veo en ti, Aloncito, creo que lo que debería ser la mayoría de músico empírico, ¿no? O sea, que ya no solamente es empírico, sino que ya busca el conocimiento, que alguien más lo guíe, ¿no? Y en este tema del home studio, Aloncito, ¿cómo ha sido tu visión? Y maestro Javier también vaya agarrando su respuesta para la misma pregunta. ¿Cómo ha sido la visión, lo que quieren hacer después? Aloncito. Bueno, yo empecé, siempre, tú sabes que a mí me gustaba siempre todo este tema de la edición, de hacer videos y también con el audio, ¿no? De jugar, de esto ya venía desde el colegio y siempre quería grabarme tocando, pero con una muy buena calidad de audio, ¿no? No con el micrófono del celular, sobre todo cuando agarraba la eléctrica y le metía alta ganancia, no se entendía pues nada, ¿no? Entonces, me acuerdo que una vez, o sea, ya tenía nociones básicas, pero un día vi en Facebook una publicidad de un curso que iba a ver acá en Arequipa, que era de una escuela X, o sea, ni siquiera era una universidad, un instituto, nada de nada, sino era una academia tantos. Y dije, bueno, no pierdo nada averiguando, consiguiendo información, a ver qué tal es, ¿no? Fui, me inscribí, estuve 2 meses, 3 meses y ahí aprendí harto. Obviamente fueron cosas básicas, pero eso me abrió la puerta que, como habían dicho el maestro, ¿no? Yo vaya buscando por mi cuenta cómo hacer esto, cómo hacer aquello. YouTube, cuando no había nada de eso en YouTube, pucha, buscar libros, PDFs, lo que fuera, ¿no? Y lo bueno es de que también nosotros tuvimos la oportunidad, ¿no? De conocer gente que ya estaba metida en esta situación, como por ejemplo Fer. Entonces a veces le escribía por WhatsApp, le preguntaba, Fer, no entiendo esta situación. Y él ya me lo explicaba incluso desde un punto de vista técnico, ¿no? Desde el punto de vista de un ingeniero de sonido. Y me decía, no, es que acá son frecuencias que se anulan, que esto que el otro. Entonces era como que ya me llamaba más la atención, ¿no? Y sí, yo creo que hay a veces una tergiversación bien, bien grande respecto a la noción de lo que es un productor, ¿no? Justo también estaba viendo un video hace poco de eso, de un productor estadounidense que decía, ¿no? O sea, ahora, bien o mal, tú puedes decir que produces cuando tienes, no sé, tu laptop, tu interfaz y tus monitores de audio, ¿no? Pero me dice, el producir va mucho más allá del grabar, ¿no? Del grabar al músico, del de hacer la mezcla, ¿no? O sea, eso ya va más al rol de un ingeniero de sonido, a un sonista, ¿no? El producir también implica hacer que el músico, que el artista atraiga a las masas, ¿no? Y que también su música, su obra, viéndola desde un punto de vista un poco más comercial, verla como un producto, ¿no? Y ver cómo es que tú puedes hacer que ese producto llegue a la gente y que guste, ¿no? Que al final eso es lo importante del punto de vista del productor. Como bien dice, ¿no? Producir al artista, crear al artista. Yo quisiera tal vez ser un poco más tentativo con esto y decir que toda la música en realidad debería ser más empírica, ¿no? Creo que hemos dejado un poco de lado, incluso en la misma segregación de académicos empíricos, es donde ya también hemos tenido
algunos choques el siglo pasado, ¿no? Y de hecho es donde las vanguardias también encontraron su salida, ¿no? O sea, no eran precisamente grandes intelectuales los que apostaron por algunas vanguardias en las artes, en literatura, en pintura, en música. Eran simplemente, tal vez, figuras pop, un poco, no lo sé si el término quede, o sea, eran gente muy de experiencias populares, ¿no? Muy de estar ahí, ¿no? La misma palabra en Perella se supone que significa desde su raíz vivir, ¿no? O sea, el acto de experimentar algo, ¿no? De algo que sucede y relacionarse con eso. Y la música debería irse también muy, muy por ese lado, ¿no? Yo, antes de ir a esto del equipo, en lo que se refiere a la experiencia, es un poco extraño porque en el caso de la música, cuando enseñamos, no nos acercamos a veces con los cursos teóricos por el lado de la experiencia, ¿no? Creo que ni siquiera en el curso de historia nos acercamos así. En el curso de historia nos imaginamos así como musiquita de Vivaldi y alguien diciendo en 1700 algo, el fulanito compuso. Y no es así, o sea, en realidad es vivir la experiencia. A mí una cosa que personalmente me encanta, es una pérdida de tiempo, algún día les compartiré, los tengo acá, pero hago Excels así muy mal hechos, pero trato de hacer Excels donde cruzo líneas de tiempo. Tengo acá una cosa que es medio con huecos, pero estoy uniendo un poco las historias en la línea de tiempo desde la independencia del Perú. Y ver un poco, ¿no? O sea, Mariátegui en qué hueco está ahí, o Carlos Bacaflor, en qué periodo de todo eso está ahí. O sea, no enajenar un poco, tratar de hacer que la experiencia de entender la música sea siempre más global. Sea siempre más global. Tuve yo una idea hace un tiempo de youtuber. ¿Qué cosas podría hacer para poder abrir un espacio en YouTube y compartir, ¿no? Y se me ocurrió una idea pues absurda, que es ahora la que estoy tratando de darle un poco más de vueltas. Un solo tema abordado desde todos los ángulos que la música nos puede dar. Historia, armonía, contrapunto, análisis. Un solo tema, una sola idea. El leitmotiv, por ejemplo, no lo sé. Investigarlo desde la historia, investigarlo cómo contrapuntísticamente hay algunos maestros que han hecho maravillas con esa idea. Cómo en la armonía también eso ha permitido otros espacios. O sea, ir tratando de conectar un poco más el discurso, ¿no? Y volviendo al tema del equipamiento, en realidad este equipamiento lo único que hace es conectar un poco mejor nuestras habilidades para permitirnos producir algo, ¿no? O sea, acá el tecladito, bueno, que estaba tapado toda la entrevista, pero se le puede conectar con el USB y realmente se pueden hacer cosas bien simpáticas aquí con otros dispositivos. Y mira, por ponerte un minusculísimo ejemplo, dentro de los juguetes que me compré, uno de los más curiosos fue un sintetizador, que es el Arturia Minilab, que es un chiquito cubito con unas cuantas teclitas, sus botones. Yo hasta antes también lo tiene. Es una maravilla ese juguete, de verdad. Estoy descubriendo acá cosa también. para más hermosa. Qué juguete para más hermoso. Sí. Qué curioso que en la música que a mí me gusta, que es un poco de esa música medio retro, synthwave, entre otros géneros, yo la había visto con la misma inocencia del niño que desarmaba cosas, ¿no? Y decía, ¿cómo puedo hacer esto ahora con mi propio teclado de ruiditos y armarlo en mi lab y todo eso? Eran horas de horas. He tenido que ponerlo aquí con cubierto porque realmente me quita mucho tiempo esto. Y es la invitación constante a seguir experimentando. Eso es lo que más me despierta de esto. No solo también es la consolidación de mi propio espacio de trabajo, ¿no? Con todo mi equipo bien colocado, que le permita a uno también desenvolverse con más placer, ¿no? En su trabajo y en su quehacer diario, sino también que te permite como ir construyendo en la mente esferas un poco más grandes de cosas que puedes ir haciendo, ¿no? Igual en el caso de ustedes dos, que la producción musical incluso la tienen mucho antes, ¿no? Yo recién he estado jugando con esto 6 meses, nada más. Pero ustedes podrán atestiguar mejor que yo, o sea, realmente las cosas que se pueden hacer es enorme, o sea, sí. no hay virtuales límites, por así decirlo, ¿no? Y es ahí donde tenemos que apostar, ¿no? O sea, no sé si en la escuela, por ejemplo, como te digo, no hay el curso en el que deberíamos impulsar a que los alumnos tengan esto, ¿no? Pero se supone que los cursos van impulsando a que los alumnos tengan, digamos, distintos enfoques en distintas partes específicas. Qué bonito sería que también todos puedan tener un poco de enfoque en esto, ¿no?
No es por nada, pero es muy lo de este siglo. Sí. Y creo que todos deberíamos estar mínimamente familiarizados con cómo poder hacer algo de esto. O sea, uno puede sacar su disco de Spotify. Ujú. Realmente uno lo puede hacer. Justo ayer en la noche yo conversaba, bueno, con una amiga que no es música, simplemente le gusta no escuchar música, y le conversaba sobre esto y le decía, de verdad, creo que lo mejor de vivir en esta época, ¿no? En el siglo XXI, que tienes prácticamente toda la información disponible en la palma de tu mano, puedes hacer crear cualquier sonido, cualquier tipo de instrumento, lanzarlo desde un controlador MIDI, puedes secuenciar una batería con el ritmo que tú quieras, desde la comodidad de tu laptop, en tu cuarto, usando audífonos, usando monitores de audio. Eso es algo que hace 20 años, 25, 30 años, tú le decías eso, yo creo, a un músico de aquí, de Argentina, en Europa, se quedaban sorprendidos y no te la creían, porque es algo que se ha desarrollado a tal punto que ya es de verdad alucinante, ¿no? Y a mí me ha encantado eso, sinceramente. Y sobre todo con el Arturia, pues el Arturia es una maravilla. Puedes hacer baterías, puedes usar vientos, pianos. Es de verdad, es lo mejor que puede haber en estas épocas, ¿no? Y fuera de eso también de que no necesitas la supercomputadora tampoco, ¿no? Para hacer las cosas. O sea, una computadora, como conversábamos en la temporada pasada, cuando tenía una computadora hace 10 años, 12 años, hace el trabajo bien, ¿no? Simplemente es, como lo dijo el maestro, las ganas, ¿no? Las ganas de querer hacerlo. Lo hacían con 128 de RAM, ¿no? O sea, yo tengo... bueno, la computadora que tengo hace poco la repotenciamos, Aloncito me ayudó en eso. Si quieren también información, les podemos pasar el número del técnico, muy bueno. De verdad, muy, muy bueno el técnico. Sí, realmente, bueno, yo como baterista, ¿no? Percusionista, también es una invitación a poder hacer las melodías, ¿no? La armonía. Poner en práctica también otra cosa que hablábamos con la maestra Zoila. Le preguntaba, maestra, sí, no nos acordamos mucho le decía, no nos acordamos mucho de armonía. Y me decía, yo tampoco es que sea buena, pero pongo en práctica lo que sé. Entonces, eso creo que en el músico de la UNSA, muy pocas veces se desarrolla, ¿no? O sea, hay poca gente que lo desarrolla y que lo toma para la vida. Y es muy chévere, ¿no? Y con estas cosas, con estos aparatitos, ¿no? Estos controladores, estas cosas, realmente pones en práctica lo teórico, pero lo escuchas, ¿no? O sea, le da otro sentido más. Y dices, sí suena, ¿no? Qué interesante esta progresión. Otra cosa que en contrapunto me acuerdo que nos hacía cantar los ejercicios, ¿no? Que sean cantables. Y realmente, sí, realmente yo veo que si la gente que tiene esta posibilidad lo está gozando mucho, ¿no? O sea, está sacándose el ancho y consiguiendo esto y se da cuenta que una vez lo tiene ya, o sea, si lo sabes usar bien, es una puerta, ¿no? A todo. Claro, incluso desde el celular hay canales en YouTube que literalmente se basan en hacer canciones desde una aplicación del celular. Y cuando tú las escuchas no parecen que han sido hechas en un teléfono. Exacto. Bueno, con este tema, maestro, ¿quiere agregar algo? Bueno, solamente una idea que me quedó un poco colgando cuando hablábamos hace rato. Hablábamos un poco de la trascendencia de la música, ¿no? De cómo algunas cosas pegan un poco más en algunos tiempos y cómo esas cosas a veces vuelven, ¿no? Hablábamos un poco del tema de la nostalgia, como una especie de tema de retorno, ¿no? Y eso es lo interesante de analizar de la música, que hay que entenderla como una especie de, no sé, como una torta de varias capas, que a lo mejor no las hemos acabado todas, ¿no? Entonces siempre queda algo en el fondo de la olla, siempre, eso es lo hermoso de la música, no es frase mía, es de un amigo, es una olla que siempre puedes raspar. Incluso puedes estar pues, con la primera sinfonía de Beethoven raspándola una y otra vez, ya verás qué cosas le quieres encontrar, ¿no? Porque también se trata de que el camino de la audición siempre te revele
un nuevo horizonte, ¿no? Una nueva perspectiva, nunca escuchar la misma pieza 2 veces de la misma manera, ¿no? Entonces, esa es la carga importante que creo que vale la pena rescatar en la música. Y creo, a propósito del último tema, que la mejor manera de acercarnos a eso es desde la experiencia, ¿no? O sea, realmente la experiencia es lo que nos va a permitir entender qué tanto una música dice del tiempo que es, del tiempo en el que está, del tiempo en el que pertenece, ¿no? El año pasado, no sé si te acuerdas que hablamos de Farón Love Shady en la clase de orquestación. O sea, sí. Imagínate que viene el Ministerio de Cultura y te dice, muy bien, el Consejo de Farón Love Shady ya es todo un personaje, entonces van a hacer los Billboard aquí en Arequipa. Y quiere que la Orquesta Sinfónica de Arequipa toque con él y quiere que le arregles estas 5 canciones de Farón Love Shady. Entre ellas Me Vengo y otras 4 más que ya coge tú cuáles podrán ser. Soy guapo. Por ejemplo, ¿cómo haces? O sea, claro. Hay una salida, hay una manera de hacerlo. Se le debe negar la participación, se le debe negar el espacio, ¿no? Es una de las grandes disyuntivas en las que nos pone siempre la música, ¿no? Pero no es cierto, o sea, siempre todo se puede experimentar desde todo lado. Toda la música siempre tiene esa magia, nos permite poder verla siempre desde una óptica en la que a veces nos puede sonar un poco duro, un poco reaccionario, pero lo tiene. Esa es precisamente la esencia que carga cada canción y eso es lo que la arraiga fuertemente al tiempo, al contexto cultural en el que surge y por supuesto a las personas que las practican, que las cantan, que las bailan. Porque, bueno, también es cierto que es una moda un poco de los últimos 20 años hacer un poco ese tipo de canciones medias así como que de un mes y ya, que suenan en la radio un mes y nunca nadie más sabe. El One Hit Wonder. Es que dicen mucho también de estos tiempos superficiales, efímeros, donde nos contentamos a veces con el titular de una noticia. ¿Por qué nos vamos a contentar entonces con una canción de 10 minutos? ¿O por qué nos vamos a contentar con una canción que suene 3 temporadas seguidas? O sea, es cosa de entendernos también, es cosa de ver cómo nos habla lo que la música deja fuera de sí misma, ¿no? No solo es la música en sí misma, la experiencia de la música en realidad está más por fuera de ella. Exacto. Bueno, con estas últimas apreciaciones del maestro, terminamos el episodio de hoy. Maestro, lo comprometemos para que pueda venir otro día en otro programa. Realmente ha sido muy buena la charla. Encantado. Y ya saben, si tienen alguna duda de contrapunto o polifonía, le pueden escribir al maestro Javier en los comentarios. Eso es todo. Tenemos, Aloncito, los anuncios de, como dijimos, de la reactivación de las producciones de la Anacoreta. En Instagram vamos a estar ahí subiendo contenido extra. Y también en Twitch vamos a subir un poco más de contenido de lo que hacemos, ¿no? Antes de hablar. Las previas. Exacto, las previas. Y bueno, realmente, maestro, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberse dado el tiempo de poder hablar con nosotros. Esperemos de verdad que una próxima oportunidad pueda venir. Y bueno, con nosotros es hasta el próximo sábado, que también vamos a ver si traemos a otra invitada de lujo. Realmente esta temporada es muy de gente representativa, creo, en las artes en Arequipa. Entonces, por favor, cualquier duda ya saben, por favor, cuídense, estamos en una situación bien complicada, lávense las manos, usen su doble mascarilla. Aloncito. Sí, además recuerden de que ahora, bajo las nuevas directrices que hemos establecido en el podcast, vamos a poner las marcas de tiempo para que si es que quieren escuchar algún tema en específico por YouTube, lo sepan, porque lo han estado pidiendo. Y bueno, también recordar de que si desean promocionar algo, tienen algún proyecto que quieran impulsar, nos pueden escribir por Instagram a nuestros números personales, comentarlo en YouTube y nosotros estamos completamente abiertos a estas posibilidades. Lo hacemos por el placer, por el gusto que tenemos de difundir el arte, la cultura, los proyectos de amigos, familiares o gente que por sí necesite difusión, ¿no? Exacto. Bueno, gente, nos vemos. Un abrazo, gracias, maestro. Cuídese. A ustedes. Chao, gente. Nos vemos, saludos a todos. Gracias por el espacio.